Buenos días a todos. Bienvenidos al seminario que hemos programado informativo sobre la convocatoria de subvenciones y ayudas que tenemos en este año 2026 de ayudas al posicionamiento turístico de las empresas de la Comunidad Valenciana. Nos acompaña y hará una breve introducción el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero. Por favor, José Manuel. Buenos días, gracias Laura, gracias equipo de Turisme. Buenos días a todos, que no os veo, pero ya me consta que hay ciento y muchas personas ahí detrás para ver este seminario, este webinar de las ayudas que estamos impulsando este año. Eh, yo voy a ser muy breve porque realmente lo que os interesa a todos, entiendo, es conocer los entresijos de las ayudas, cómo presentar los plazos, etcétera, etcétera, y hacia dónde se han orientado este año. Pero sí que me gustaría dar algunas de las claves de por qué estamos haciendo esto un año más y hacia dónde nos estamos enfocando. Sabéis que estamos viviendo uno de los mejores momentos del sector turístico en la Comunidad Valenciana y dos cosas a comentar. Uno, no es casualidad, estáis todo el sector turístico detrás, con ese apoyo, siempre hablamos de la colaboración público-privada, impulsado desde las instituciones, pero por supuesto recibido y impulsado y trabajado por vosotros, las empresas, y eso nos está llevando a ese mejor momento turístico que comentamos, en el que ya representamos el 19% del Producto Interior Bruto y 385.000 personas que trabajáis en el sector turístico. Además, hay que comentar que este sector turístico, si ya es importante, en el momento geopolítico en el que nos encontramos, es más importante aún. Siempre hablamos de la sostenibilidad, ¿verdad? Siempre se nos llena la boca con palabras como la sostenibilidad económica, social, medioambiental, pero eso es importante en un momento en el que, como el actual, que vivimos de incertidumbre y que tenemos que seguir transmitiendo que ese Mediterráneo seguro que somos en la Comunidad Valenciana, que llevamos siéndolo toda la vida, lo seguimos siendo y lo vamos a seguir siendo. Y para eso hace falta comunicación, hace falta posicionamiento, hace falta mucho trabajo, porque por encima podemos tener algunas políticas de desestacionalizar, diversificar, como también se está viendo en estas ayudas en las que potenciamos, por ejemplo, con más puntuación a las cosas que hacéis fuera de temporada o las cosas que hacéis hacia el interior, hacia municipios en riesgo de despoblamiento, pero también está la importancia de comunicar, porque lo que no se comunica no se conoce y al final tenéis que saber poner el punto y tener ese apoyo por nuestra parte de esa promoción que también explica en parte por qué tenemos ese 19% del Producto Interior Bruto, porque no solamente tenemos la mejor terreta para vivir, sino también tenemos un sector turístico profesional que está detrás de impulsar, de promocionar y de posicionar nuestro territorio y nuestro sector turístico. Ayudas de 4 millones de euros, las que hoy van a comentaros, a explicaros, ayudas que pretenden mejorar ese posicionamiento, esa desestacionalización y ese trabajo que hacéis muy bien en el sector, pero que también desde las instituciones tenemos que ayudar. Acciones que hayan podido empezar desde el 1 de enero, por supuesto, y sean durante el año 2026, y acciones que conduzcan a la mejora de la promoción, de la comercialización, de la calidad que tan reconocida tenemos ahí fuera. Voy a dejar ya paso enseguida al equipo técnico y más agradecer, por un lado, toda la organización que hay detrás de lanzar estas ayudas, que os puedo asegurar que conlleva muchísimo trabajo, muchísima dedicación, pero que lo hacen con la máxima voluntad de servicio, de hacer ese efecto palanca, ese efecto dinamizador e impulsor de las ayudas y de las empresas del sector turístico al que nos debemos, y que, bueno, pues que estas ayudas os sigan ayudando a seguir impulsando, como las próximas que sacaremos de ayudas para municipios de interior o aquellas ayudas que podamos ir canalizando. Es importante esta colaboración público-privada, es importante que todos rememos en la misma dirección, porque seguimos siendo el principal motor económico de la Comunidad Valenciana y al final esa colaboración público-privada se plasma en este tipo de ayudas. Laura, equipo, yo era un poquito lo que quería, agradeceros el esfuerzo, invitaros a todos que exprimáis, vayáis a máximos con este tipo de ayudas como todas las que ponemos encima de la mesa, y que poco más por mi parte, más que espero que estas ayudas
impulsen al sector turístico una vez más y a seguir haciéndolo lo bien que lo hacéis en el día a día. Laura, todo tuyo. Muchas gracias, secretario. Pues finalizada la apertura por parte del secretario, me gustaría informaros a todos los asistentes de cuál va a ser la estructura de la sesión, que está más centrada en lo que va a ser resolver las dudas que puedan surgir que en daros una charla larga y tediosa sobre lo que podría ser la propia convocatoria. Lo primero, y sí que es súper importante, quiero destacar que es fundamental que la norma de referencia es la convocatoria, que la tenéis publicada en el diario oficial, que la tenéis accesible en nuestra web institucional y es el marco normativo de referencia en el que nos vamos a basar. Todo lo que os contemos hoy, obviamente, pretende clarificar esta convocatoria, pero el marco regulador es esa propia convocatoria que la tenéis en el DOC del 27 de 3 del 2026. La estructura de la sesión será la siguiente. Vamos a hacer una muy breve presentación sobre lo que son las ayudas. La mayoría las conocéis, pero sí que hay novedades porque todos los años intentamos mejorar en aras a mejorar la eficiencia de la gestión. Y por lo tanto vamos a hacer especialmente hincapié en esas novedades respecto de los años anteriores. Y una vez terminemos la presentación, que como digo será muy breve, abriremos a través del chat, abriremos el chat para resolver las dudas, las consultas que podáis tener al respecto. De modo que podremos ir dando respuestas sobre la propia sesión y entre todos conseguir sacar el máximo provecho, como decía el secretario autonómico, a la sesión informativa de hoy. Y yo con esto voy a dejar paso al equipo de turismo que gestiona directamente las ayudas, que son los que más pueden aportar. Juan, por favor. Muy bien, gracias. Pasar la presentación, un momentito. Aquí. Disculpar. Venga. Entonces, no, ya está. Bueno, gracias, Laura. Estamos aquí el equipo de ayudas y subvenciones y lo que pretendemos en este webinar es simplemente aterrizar un poco de forma visual lo que tenéis en la resolución de convocatoria, ¿de acuerdo? Huelga decir que la presentación os la vamos a enviar por correo electrónico para que tengáis acceso a la misma. Básicamente, como todos los programas de ayudas, ¿quién puede solicitarla? Puede solicitarlo lo que son los alojamientos turísticos, como siempre, como todos los años, hoteles, campings, casas rurales, apartamentos y demás. Las agencias y empresas de turismo activo, agencias de viaje y empresas de turismo activo de la Comunidad Valenciana. Los establecimientos de restauración inscritos en el registro de turismo, regulado por el decreto 36/2023. Y luego ya sabéis que llevamos años impulsando la marca Creaturisme como marca propia al respecto de la creación de producto. Por lo tanto, las empresas de Creaturisme que estén inscritas antes de la presentación de la publicación de la resolución son las que pueden acceder. Ya sabéis un poco el mecanismo que tenemos dentro de lo que es la estructura de las diferentes ayudas. Tenemos 4 millones de presupuesto, como bien ha comentado el secretario autonómico, 90.000 euros de ayuda máxima por beneficiario, y lo que supone también un 70% de intensidad de la base de subvención. Es decir, los proyectos como máximo podrán tener acceso a 90.000 euros. Siempre y cuando cumpla con una serie de características que ahora veremos y que están todas descritas en la resolución, con una intensidad máxima de 70% sobre el presupuesto subvencionable de costes subvencionables admitidos, ¿de acuerdo? El valor de la ayuda, 90.000, vamos a poner un ejemplo. Si el proyecto son 10.000 y son válidos esos costes subvencionables, entonces obtendría una subvención de 7.000 euros, por lo tanto el solicitante debería de aportar el otro 30% que serían los 3.000 euros, ¿de acuerdo? Importante, la inversión mínima, proyectos desde 6.000 euros en general y si perteneces a Creaturisme, 3.000. Vamos a intentar también poner el foco en los cambios sustanciales que hay respecto al 2025 en el 2026. Porque, por ejemplo, es importante aclarar y poner encima de la mesa que los presupuestos tienen que ser lo más ajustados posibles a la realidad del proyecto. En tanto en cuanto aquellos proyectos o aquellos solicitantes que no cumplan con el 60% del proyecto inicialmente comunicado y validado por el órgano instructor, pues perderán la ayuda.
¿Cuáles son los tres ámbitos de actuación dentro de lo que es la resolución de convocatoria? El primero, como siempre, promoción y publicidad y comercialización. Aquí no hay ningún cambio respecto al sentido de los costes, pero sí respecto a, por ejemplo, topes que luego veremos. Ecosistema digital, como siempre, la creación de soportes, campañas en buscadores, servicios de SEO y Community Manager y soportes en medios generales de lo que es la publicidad, que todos vosotros ya estáis acostumbrados por años anteriores. El que se incorpore a esta nueva edición y que no tenga conocimiento, pues bueno, vuelvo a repetir, está todo referenciado con todos los costes, todas las anotaciones de las que son realmente costes subvencionables. En el ámbito 2 es el de las ferias y misiones comerciales. Es verdad que hemos acotado claramente cuáles son los gastos que pueden asumirse o que pueden validarse desde el punto de vista de la resolución en este año. Costes de transporte, costes de alojamiento y alquiler de stand o espacios están claramente descritos en la resolución, pero tiene un tope, un máximo de 3 eventos por empresa y quedan excluidos las promociones o actividades o eventos celebrados dentro de lo que es la Comunidad Valenciana. Y luego están las certificaciones o los certificados, ¿de acuerdo? Este es en el ámbito que muchas veces hablamos de la sostenibilidad, exclusivamente lo focalizamos en los certificados. Certificados reconocidos por el programa Qualitur y tenéis, sobre todo, tenéis que atender mucho a exactamente qué certificados están recogidos dentro de la norma, porque muchas veces pensamos que los certificados es en general y no tiene nada que ver, están muy tasados con los diferentes certificados que nos interesan desde el punto de vista de la construcción de lo que es el producto turístico en la Comunidad Valenciana. Como antes os comentaba, hay una serie de máximos, hemos establecido una serie de máximos por bloques a la hora de no solo de agilizar, sino la transparencia y la trazabilidad de todos los costes. Y, por ejemplo, aquí, grosso modo, campañas digitales, tanto en Google, Meta, TikTok, Instagram y demás, un máximo de 30.000 euros por proyecto. SEO y Community Manager, un máximo de 12.000 euros por proyecto. Actualización de la web, un máximo de 5.000 euros. Y las landing pages, por ejemplo, un máximo de 1.500 euros. Vuelvo a repetir, tiene que estar dentro del contexto de un proyecto, el proyecto que se solicita, pero además tiene que estar todo referenciado a lo que dice la resolución. Por otro lado, cuando hablamos de los límites de ferias, ¿de acuerdo? Estamos hablando de asistencia a ferias y workshops, máximo 3 eventos por empresa, límite de transporte y alojamiento 1.000 euros en el extranjero y 500 en España por evento. Y luego, como siempre, sabéis que la resolución, estos últimos años, estamos cubriendo lo que es la auditoría de la cuenta justificativa, que es mandatoria para poder coger y justificar luego cuando hayáis ejecutado el proyecto. Es obligatoria y se subvenciona. Sí. Luego, el distintivo. Es verdad que a lo largo de estos años tenemos se genera mucha complejidad a la hora de justificar las ayudas porque no se leen adecuadamente y no es que no se lean adecuadamente, están vinculadas a lo que es la promoción, lógicamente, del producto turístico y de la imagen de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, y además, en aras de la transparencia y la trazabilidad de las subvenciones, lógicamente, todos los proyectos que cuentan con un apoyo público tienen que tener el distintivo necesariamente visible dentro de lo que es la página web, no solo del proyecto, sino de la empresa que recibe esas ayudas. Por lo tanto, este año, como todos los años, tendremos y haremos y pondremos mucho foco en lo que es el cumplimiento del uso del distintivo con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana en todos los soportes. Debe de incluir específicamente que cuenta con nuestro soporte, o nuestra ayuda en este caso. Debe mantenerse visible durante al menos 5 años. Nos encontramos a veces que a la hora de justificar, bueno, pues simplemente lo justifican y luego lo borran o lo hacen desaparecer y eso, desde el punto de vista de la trazabilidad del dinero público, no es correcto. Y luego debemos aportar siempre justificación gráfica. Por lo tanto, cualquier elemento que hagáis, que vayáis a imputar a la justificación de ese proyecto, que en el día de mañana es posible que seáis beneficiarios, lógicamente tenéis que tener un respaldo documental porque así nos lo reclama la legalidad. Bueno, sí, importante, como me apunta mi compañera, el logo ha sufrido una modificación. Sabéis que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. El año pasado era negro, este año es azul. Por lo tanto, no vayáis al logo que teníais, aquellos que ya sois veteranos en la materia, no vayáis a esos logos que teníais de antes porque el logo ha cambiado este año. ¿De acuerdo? El sistema de puntuación es el mismo, aunque hay variaciones. ¿De acuerdo? Recordar que es un máximo de 20 puntos, los criterios generales hasta 10. Pertenencia a creatorismo, sabéis que es por concurrencia competitiva y concurrencia competitiva significa el mejor proyecto posible es el que más puntos se lleva y luego, lógicamente, se clasifica. Este año tenemos
un presupuesto de 4 millones, por lo tanto la concurrencia competitiva está más vigente que nunca. Criterios generales hasta 10 puntos, pertenencia a Creaturisme y el exquisit Mediterráneo hasta 2 puntos, distintivos de SICTET hasta 2 puntos y las certificaciones que ya cuentan las empresas con ellas de Qualitour, 3 puntos. Municipios en riesgo de despoblación, 3 puntos. Interés turístico hasta 6 puntos, vuelvo a repetir, básicamente es parecido a lo que es el año pasado. Gasto ya efectuado de aquellos proyectos que ya se han efectuado un gasto del 33% accederán a los 3 puntos y luego la desestacionalización también es importante para nosotros y esto es recurrente en todos los diferentes ejercicios que hemos tenido estas ayudas, obtendrán hasta 3 puntos. Responsabilidad social siempre y cuando estén inscritas las entidades, o sea, las empresas en el registro de entidades valencianas socialmente responsable, contarán con 4 puntos. Aquí hay algún cambio importante desde el punto de vista de la Generalitat, que nos afecta lógicamente y que os afecta por extensión a vosotros. Y empiezo por la regla de los 3 presupuestos. Siempre y cuando un mismo proveedor o la suma de diferentes servicios recaiga en un mismo proveedor que supere los 14.999, es decir, que sea igual o superior a 15.000 euros, sin IVA, necesariamente tendremos que presentar 3 ofertas diferentes en el momento de la solicitud. Y el escrito, bueno, ya lo sabéis, el procedimiento, porque esto es ley de subvenciones, el escrito de la elección del proveedor más económico, o, bueno, también conocéis la salvedad, en el caso en el que incurra en el mercado que no existe oferta suficiente, también tendréis que acreditarlo porque eso hay que supervisarlo. Pero el punto 2 es en donde quiero poner el foco. Desde hace un par de meses estamos obligados por ley, por la Generalitat, a utilizar el sistema Proper de firma electrónica a la hora de dar de alta los sistemas bancarios o los certificados bancarios, las cuentas bancarias de los solicitantes. Por lo tanto, como paso previo a la solicitud, deberéis lógicamente de contar con ese plazo, o sea, con ese proceso. Tendréis que haber ido al Proper, haber dado de alta vuestra cuenta bancaria y a partir de entonces internamente nos comunicarán que estáis dados de alta y continuaréis con la solicitud. Sí, como bien apunta la compañera, independientemente de que hasta la fecha hayáis presentado el certificado bancario y contemos con esos datos y no haya ninguna modificación, igualmente tenéis que hacer ese paso. Tenéis que hacer el paso previo de ir al Proper y daros de alta porque está todo centralizado ahora mismo. Y luego otro cambio importante, yo diría que los 2 cambios principales en cuanto a procedimiento a la hora de solicitar la ayuda. El primer cambio es el Proper, el segundo cambio importante es que hemos intentado agilizar, tanto para vosotros como para nosotros, lógicamente lo que es el presupuesto. Como sabéis, hasta la fecha, la memoria adjuntaba una Excel del presupuesto y entonces lo valorábamos. Ahora va a estar todo integrado dentro de lo que es el sistema interno digital de solicitud del proyecto, ¿no? Por lo tanto, hemos habilitado un documento dinámico que llamamos, un formulario dinámico, que ahora os enseñaremos un pantallazo para que os ubiquéis y veáis exactamente cuál es el alcance de este formulario dinámico. Como siempre, y también es conocido, no se admiten presupuestos genéricos, debemos de identificar el número de factura proveedor y la descripción detallada del servicio en la sede electrónica y también lo que he comentado antes, importante intentar ser lo más certeros en cuanto a la definición del presupuesto, no irnos por arriba en el presupuesto porque entonces tendremos un problema a la hora del cumplimiento del 60%. Es decir, si tenéis previsto que alguna partida es posible que no la vayáis a ejecutar, pues tenéis que considerar la relevancia o no de vuestro proyecto y excluirla o incluirla en base a ese criterio del 60%. ¿De acuerdo? Grosso modo, también esto es exactamente igual que el año pasado. El 1 de enero los gastos empiezan desde el 1 de enero, por lo tanto, aquellos proyectos que ya habéis empezado a ejecutar, sabéis que podéis imputarlos a esta resolución. La apertura de lo que es el plazo de solicitud va a ser entre el 15 y el 30 de abril. Se abre a las 9 de la mañana del día 15 y se cierra a las 2 de la tarde del día 30. Tenéis hasta el 15 de diciembre de 2026 para poder justificar toda la documentación, que sabéis que ese es el plazo determinante, y las facturas, como veis al final, la ejecución el día 31 de diciembre, es decir, desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre, aunque justifiquéis el día 15, podéis incorporar todos esos gastos con toda la documentación que lo justifica a la hora de la presentación de la justificación de la ayuda. Estos son los formularios que os comentaba antes. Cuando hablamos de llevar el formulario dinámico, el presupuesto del formulario dinámico a la solicitud, tenéis que tener en cuenta que ahora, básicamente, si yo visualizo, estoy presentando el proyecto,
voy a tener una serie de documentación que puedo aportar desde fuera. Una es la memoria, recordad que antes teníamos la memoria y el presupuesto, ahora solo vamos a tener la memoria, que la vamos a poder subir luego y la debemos de subir luego, lógicamente, en formato PDF, ¿de acuerdo? Como formulario libre, que hablábamos de texto, pero las facturas las vamos a tener que tener encima de la mesa también, facturas, presupuestos o facturas por forma, encima de la mesa con toda la documentación para poder incorporarlas directamente dentro de la plataforma. Eso no es óbice de que luego tengáis que escanear toda esa información y adjuntarla también a la solicitud de vuestro expediente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, centrémonos ahora en lo que es el formulario dinámico. Cuando estéis solicitando, los que estéis familiarizados con la solicitud de cada expediente, ya sabéis cuál es la plataforma que tenemos. Por lo tanto, os aparecerá una nueva sección que es la del formulario dinámico presupuestario. Aquí es donde tenéis que imputar todas las facturas, ¿de acuerdo? Tendréis que identificar, lógicamente, el proyecto, los datos de la persona solicitante, el NIF y luego el presupuesto del proyecto. En el presupuesto del proyecto, veis en la pestañita verde, vais a ir añadiendo factura a factura para poder incorporar esa documentación. Facturas, tenéis que poner el código de gasto, se os abre un desplegable, ahora lo veremos, en el que seleccionáis exactamente el código de gasto, la actuación o servicio contratado, la empresa proveedora que os va a prestar el servicio seleccionada, el número de factura, presupuesto o factura pro forma y el importe total, sin IVA siempre, salvo aquellos que tenéis la excepción, que también tenéis la obligación, lógicamente, de acreditarla y documentarla. Cuando os hablo del desplegable, es básicamente hemos hecho una traslación de lo que es la resolución de convocatoria a un formulario en el que yo selecciono directamente el código a través de este desplegable. Cuando yo imputo el desplegable, aquí veis una ayuda, o sea, aquí veis un ejemplo, costos relativos a la compra de medios, espacios publicitarios, anuncios de televisión, la empresa contratada sería la A, la factura, el presupuesto pro forma sería el número de la factura del presupuesto pro forma, y aquí vemos que son 15.500. Recordar siempre la cláusula por la ley de subvenciones que tenemos que incorporar documentación acreditativa a partir de 15.000 euros o superior de 3 presupuestos. Por lo tanto, incorporaríamos también la oferta de la empresa 2, la oferta de la empresa 3, la oferta de la empresa 2, el importe, la oferta de la empresa 3 y el importe. ¿De acuerdo? Me he saltado una. A continuación, cuando los incorporéis todos, lógicamente os saldrá un documento que es a modo de presupuesto, básicamente es como una Excel, ¿de acuerdo? En el que vais a ver, lógicamente, el sumatorio total del presupuesto que lo va a hacer directamente la plataforma. Veréis la diferente información, aquí podréis, lógicamente, modificar si os habéis equivocado en cualquier concepto, etcétera, etcétera. Y, a ver, perdona. Se puede guardar, es decir, que si un día no les da tiempo. Sí, bueno, importante también considerar que, como todo, cuando estamos solicitando, estamos rellenando la solicitud y de repente lo estamos haciendo 5 o 10 días antes, o esa misma mañana, y de repente nos surge una llamada, podemos guardar la solicitud y luego podemos recuperarla antes de la presentación, en definitiva, dentro de lo que es el registro, de turismo. ¿De acuerdo? Tendríamos, en el caso del 33%, esto es en el caso, hemos visto, ¿de acuerdo? Hemos visto el presupuesto general, ¿de acuerdo? Pero también hay casos en que hay empresas que ya han ejecutado parte y buscan esa puntuación extra al respecto del 33%. Sería exactamente igual. Va a seguir la misma mecánica, la misma dinámica de mostrar o identificar, mejor dicho, las facturas, el proveedor, el número de factura, pero en este caso sí que tenemos que tener en cuenta el asiento contable, la forma de pago y la fecha, etcétera, etcétera, exactamente igual como lo fue en años anteriores. Y esto es por ley de subvenciones, por lo tanto, tenemos que cumplir con la normativa. Ya sabéis que están sujetas todas estas ayudas a la ley 39, ley 40, a la ley de subvenciones, la resolución, y por lo tanto, el órgano instructor en realidad tiene que seguir los guardarraíles que nos marca la administración. Para que visualicéis un poco la simulación del tratamiento, la simulación de la tramitación, es decir, toda la documentación que van a incorporar, pues tenéis un poco esta pantalla. Importante también que leáis bien la resolución, porque ese 60% que os he dicho antes que decaería la ayuda si no habéis ejecutado el presupuesto, también hay un tope mínimo de factura que son 100 euros. El tema de los marcos, del máximo que puedo ejecutar o que puedo imputar al presupuesto, todo esto también lo tenemos que tener en cuenta de cara
lógicamente, a cumplimentar el presupuesto. Una advertencia sí que quiero hacer, aparte de que, lógicamente, esto es una presentación y no tiene vinculación jurídica con lo que vosotros vais a presentar el día de mañana, que es la resolución la que manda siempre. Pero la advertencia sobre todo es que, como tenemos el proper y es una novedad para vosotros y para nosotros, y como luego tenemos también el formulario dinámico a la hora de incorporar las facturas y la justificación del 33%, ni se os ocurra esperar al último momento. ¿Por qué? Porque vais a tener muchos problemas y os vais a poner nerviosos y entonces algunos se van a quedar fuera precisamente por no haber hecho los deberes anteriormente. Estamos a 1 de abril, el día 15 se abre, empezar a experimentar ya con la plataforma, No, empezar a... puede. Perdonar, ¿cuándo se abre? ¿El día 15? El día 15. Vale, empezar sobre todo a conseguir primero, el proper sí que lo podéis ir haciendo ya, podéis ir recuperando toda la documentación contable, ¿de acuerdo? Las facturas y demás, escaneando todos los presupuestos y demás, haciendo la memoria para que el día 15, que es cuando se abre el plazo de solicitud, tengáis todo documentado encima de la mesa para poder luego ir subiéndolo adecuadamente y con tiempo, certificar que tenéis todos los pasos hechos para que luego no tengáis ningún problema. Porque además la plataforma no dejará pasar si no van cumplimentándolo todo, es decir, se les bloqueará. Sí, es acumulativo en el sentido en el que tienes que hacer un paso, luego el siguiente y no te deja saltar de uno a otro. Por lo tanto, eso, a ver, tenerlo muy claro que hay una documentación que tenéis que tenerla procesada antes de poder iniciar el trámite. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la llamada alerta, la prevención que tenéis que tener este año. Como siempre, sabéis que estamos detrás de este correo, subvenciones@turismecv.es, y que somos bastante diligentes a la hora de responder y, por lo tanto, tenéis una vía abierta, directa, con el órgano instructor a la hora de coger y resolver esas dudas que podáis tener, ¿eh? Pero las dudas deben de ser de procedimiento, es decir, estoy en la plataforma, no entiendo esto. Las dudas respecto a la resolución, primero leérosla, por favor, porque de verdad que el ejercicio y el esfuerzo que hacemos, llevamos 4 meses detrás de los detalles de la resolución, por lo tanto, muchos de esos detalles están ya incluidos en la respuesta dentro de la resolución y a partir de eso, pues lógicamente, podéis contactarlos en cualquier momento. En el momento en el que se inicie el trámite, sabéis que tenéis que ir a formularios.gva.es/formularios web/ayudas y a partir de ahí se habilitará el día 15 a las 9 de la mañana el plazo para empezar a presentar las solicitudes. Bueno, pues voy a pasar ahora a las preguntas y a responderlas junto con mis compañeros. Dejo de compartir. Vale. Y ahora voy a añadir yo antes que empiece todo. Venga, si queréis añadir algo, por favor, los compañeros. Solamente voy a añadir yo una cosa, ¿vale, Sí. Juan? ¿Te parece? Comentaros que este año en el artículo 7, donde se inadmiten las solicitudes por varios motivos, que sepáis que todas las solicitudes que fueron formuladas por personas que el año pasado renunciaron a la ayuda, este año no van a poder solicitarla, y todas las entidades o personas físicas que el año pasado se les concedió la ayuda y que posteriormente en la fase de justificación se les solicitó, porque pasó el plazo y se les solicitó la justificación y no justificaron, tampoco van a poder pedir la ayuda este año. Lo digo para que leáis el artículo 7 y que sepáis que este año no podréis solicitar la ayuda. Simplemente era comentar esto. Vale. Bueno, tenemos aquí una pregunta. Dice Silvia, ¿entran dentro de las ayudas las inversiones en IA para Community Manager? No sé a qué te refieres con las inversiones en IA. Yo entiendo que estarás hablando de licencias y ese tipo de circunstancias. En principio no. En principio lo que son las licencias están exentas dentro de lo que es la resolución de ayuda. ¿Vale? A ver. Triatlón, ahí hay algo de Sí, triatlón. Paloma nos dice que soy Paloma Redonda, la Federación de Triatlón. Nosotros estamos adheridos a Creaturismo y tenemos publicados algunos de nuestros eventos deportivos en la zona de experiencias. La idea es presentar, a ver, es que salta esto, la idea es presentar nuestros proyectos de comunicación y marketing. Las federaciones, asociaciones y demás no entran en este programa. Por lo tanto, en principio no podías presentar... Hay que leerse el artículo donde dice quién puede ser beneficiario, porque ahí lo explica concretamente quiénes pueden ser los beneficiarios de estas ayudas. Vale. El artículo 4.
Dice Mónica, ¿adherirse a clubs de producto tipo TEMS de interior? No, no están incluidos. Todas esas membresías son gastos, entendemos, corrientes del solicitante y por lo tanto no entrarían dentro de lo que es la resolución, los costes subvencionables. Es un proveedor. A ver, adherirse al club de tal, vale, buenos días. Si un proveedor pasa un presupuesto de 10.000 de una partida de gasto y otra de otra, efectivamente necesitarías 3 presupuestos. Efectivamente, porque recaen en el mismo proveedor varias partidas. Porque si no sería un fraccionamiento de contrato para no cumplir con los 15.000 euros. ¿De acuerdo? Referente máximo de la ley. A ver, dice Gustavo Sáez Duarte. Hola, Gustavo. Referente A un único proveedor. a un único proveedor. Dice la ley partida correspondiente a un único proveedor. Y si yo tengo 2 presupuestos del mismo proveedor, bueno, acabo de contestar ahora mismo. Así. ¿Vale? Exactamente. Aparte Sí, tendrías, acabo de contestar. además tendrías que tener en cuenta los topes de la página web. Vale. Sobre pedir 3 presupuestos cuando el importe sea mayor a 15.000, ¿qué ocurre? Google no, exacto, lo de Vale, Google. en el caso de Google Meta, en el caso de esos proveedores que evidentemente solo puedes hacer Google Ads en Google, dentro del ecosistema Google, pues lógicamente nosotros lo tenemos muy claro y lo entendemos y por lo tanto ahí no necesitarías 3 proveedores porque es imposible que nadie te dé 3 presupuestos para competir con Google. Por lo tanto, en este caso concreto, en el caso de Google, Meta, Instagram, TikTok y similares, lógicamente admitiríamos los presupuestos que os han pasado, ¿de acuerdo? El alquiler de vallas publicitarias. A ver. Espera, es que se va un poco. Sí, es que se va saltando. Es que va Es que saltando. se salta. Pero, a ver. Referente, eso ya lo hemos visto. Vale. ¿El alquiler de vallas con pantalla LED se puede subvencionar? Son Sí. soportes, sí. Son soportes. Como todos los años, eso está previsto dentro de lo que es gastos subvencionables. Está expresamente Sí, recogido en la está convocatoria. efectivamente. Si es María. posible compartir la presentación, es muy clara. Sí, la presentación nos la vamos a enviar a todos aquellos que os habéis inscrito. Tenemos vuestros correos electrónicos y os haremos llegar, lógicamente. Sí, de todas formas, en los canales propios de la casa, en el sentido de las redes sociales, web de turismo y demás, también lo tendremos publicado, ¿vale? Buenos días, sería La partida, eso. un único, eso ya lo hemos leído. El alquiler, Sí. buenos días, sería comparta la presentación. Esto va saltando, Es que perdona, perdona que salta mucho. Es que van saltando, cada nueva pregunta va saltando y tenemos que estar aquí haciendo equilibrios. Vale, soy de una pequeña agencia de turismo activo y no trabajo durante el verano y me doy de baja esos meses. Aún así podríamos solicitar la ayuda, sí, Sí. no hay ningún problema. Y es más, tendrás más puntuación por la desestacionalización, con lo cual te interesa. Exacto. Si tengo una IA para llevar mis respuestas a clientes, ¿podría entrar en la ayuda? No, licencias no entran de ningún tipo, ni ChatGPT, ni Gemini, ni Cloud. No entra tampoco, lógicamente, todo lo que son referencias al CRM, licencias de email marketing, como todos los años. Eso no entra, además está descrito dentro de la resolución. ¿Hace falta una antigüedad mínima en el registro de criaturismo? No. La única antigüedad mínima es estar inscrito antes. No, es simplemente que estéis inscritos antes de la fecha de publicación de la resolución en el diario, es decir, a fecha 26 de marzo, ¿vale? Por lo tanto, porque si no, no os va a dejar pedir la ayuda. Una antigüedad mínima de un mes. Sobre el logo, varias cuestiones. Tiene que ser el logo completo que pone Generalitat de Turismo, ¿verdad? Y por otro lado, los gastos ya realizados deben de tener el logo. Sí. Entonces, como me fue concedida el año anterior, este año no puedo solicitar. A ver. No. Renunciaste. Enrique. Sí, renunciaste. Sí. Vamos a ver, que quede claro una cosa. Si se les concedió a la gente que se le concedió Enrique Rita, creo que es. Vale, si se concedió la ayuda, lógicamente, claro que se puede solicitar. Se penaliza solamente a los beneficiarios que tuvieron ayuda, que renunciaron a la ayuda o que no justificaron la ayuda en la fase de justificación y tuvimos que revocarle. Entonces se penalizará solo este año. Al año que viene se penalizará a la gente que haga esto otra vez, pero no a los que habéis obtenido ayuda. No hay penalización, por supuesto que no. Vale, la pregunta de Ana González, ¿o la empresa de catering Quinta Gama registrada en turismo entraría? Sí, porque está registrada en turismo. Siempre y cuando esté registrada antes de la fecha Claro, que hemos efectivamente. comentado. A ver, aquí hay un punto crítico que es la fecha de publicación de la resolución de la ayuda. Todas las empresas que quieran presentarse, lógicamente, tienen que cumplir con los requisitos antes de la fecha de publicación. ¿Vale? Igual que para las puntuaciones, lo mismo. Tienen que estar distinguidos en el SICTEC antes de la fecha de publicación, en fin, todo. Vale, Inés Martínez, si tenemos folletería impresa este año y presentada en una feria este año con el logo de la Comunidad Valenciana, con el color anterior, ¿se puede presentar? Sí.
a ver, somos administración, pero somos flexibles, entendemos a los empresarios y trabajamos con ellos, por lo tanto, lógicamente, sentido común nos dice que sí. Ahora, si volvéis a reeditar esa folletería, sí que ya debéis de poner el logo nuevo, ¿vale? Es decir, si hacéis otra edición, pues poner ya el logo nuevo. Y luego, lógicamente, las facturas tienen que ser de este año. Facturas ¿Ah, sí? entre el 1 de enero y el 31 de diciembre Y pagadas, es decir, de este año y pagadas y este pagadas, año. pagadas y ejecutadas. Hay en ocasiones que se contratan servicios pues para el año que viene. Eso no entra, no lo podemos dar por válido, ¿de acuerdo? Es contratado el servicio, ejecutado y pagado, ¿de acuerdo? O un pago de enero para una actividad de diciembre tampoco se Tampoco, Efectivamente. Mario. Sí. Vale, dice, venga, si estamos en Booking, a ver, Ripoll, si estamos en Booking y Airbnb y no sabemos cuándo nos van a cobrar todo el año por su trabajo, ¿cómo presentamos el presupuesto de las facturas? ¿Cuánto tardan? Pues A ver, tenéis, no entiendo, en Booking, en Booking o en Airbnb, si contratáis una campaña de publicidad, tenéis un presupuesto o tenéis una factura pro forma, es decir, lo que no tendréis a lo mejor son temas de comisiones y demás, que eso no entra, ¿de acuerdo? Eso tenéis que tenerlo en cuenta. ¿Cuánto se tarda en cobrar la ayuda? Pues vamos a ver, como ha dicho antes mi compañero en la presentación, esto está sujeto a la ley de procedimiento y, lógicamente, el órgano gestor tiene que informar todos los expedientes, llevarlos a una comisión, se hace una propuesta provisional en la cual todas las ayudas que superen los 30.000 euros tienen que presentar una declaración responsable del 13 bis que marca la ley, luego se hace una definitiva y luego se hace la resolución de concesión. Su procedimiento lleva sus plazos y nosotros intentamos publicarla lo antes posible, pero de aquí al verano no estará publicada lo que es la resolución de concesión, pero con una propuesta provisional. Ay, perdón, me he confundido, lo siento. ¿Cuándo se tarda en cobrar la ayuda? Pues vamos a ver, la ayuda se tarda en cobrar si el plazo de justificación finaliza el 15 de diciembre, pues el órgano gestor tiene que tramitar todos los expedientes y hacer las liquidaciones y luego se pasa a nuestro servicio económico. Este año, por ejemplo, cuando la gente lo ha justificado y se ha hecho enseguida, este año se ha cobrado muy rápido, pero claro, no podemos decir fecha exacta, ¿no, Laura? El año que viene. Al año que viene, seguro. Marzo, abril del año siguiente, ¿no? Vale. Dice Carolina, buen día. Con respecto a Proper, ¿puedes ampliar la información? Los que han solicitado esta ayuda anteriormente ya están dados de alta, sí, están dados de alta, pero En turismo, pero no nos vale. no en el Proper, por lo tanto no nos vale. Y respecto al Proper, dentro de la propia resolución tenéis el enlace directamente al Proper. Si ponéis Proper Generalitat Valenciana, llegaréis también y se hace todo online. ¿De acuerdo? Es un trámite muy sencillo, pero es mandatorio y por lo tanto estamos obligados, es de obligado cumplimiento. Dice Silvia Blasco, la ayuda se obtiene una vez se haya justificado el 31 de diciembre o se puede solicitar por adelantado. No hay anticipos. No hay anticipos en estas ayudas. Paloma, en el artículo 4 no pone que no nos podamos presentar. No entramos dentro de ese punto 2, empresas cualquiera que sea tu naturaleza jurídica. Paloma, no sé quién eres. ¿Paloma de qué? Paloma Redondo. No, lo pone expresamente. Que de la federación no. Son empresas. Sí, son empresas. No, no se puede. Sí, pone que no. Con ánimo de lucro. Vale. Sebastián, buenos días. Las facturas de los gastos de menos de 100 que ya tenemos emitidas antes del aviso publicado esta semana de que no se podrían incluir como gastos de año, ¿hay alguna manera de incluirlas? No. No. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta que cada expediente muchas veces se compone de 200 y hasta 400 documentos contables que tienen que supervisar los técnicos. No hay ninguna inteligencia artificial detrás de la supervisión de estos costes y, por lo tanto, multiplicarlo todo eso por 200 expedientes y lo que pretendemos es agilizar al máximo para precisamente esas preguntas que tenéis de cuándo voy a cobrar, cuanto antes por nuestro lado. Es decir, nosotros queremos ser muy ágiles en el procedimiento para que vosotros tengáis el derecho reconocido cuanto antes, si es que vuestro proyecto es uno de los ganadores, y a partir de entonces que lo podáis ejecutar en condiciones, podréis justificarlo y poder abonar la ayuda cuanto antes. ¿De acuerdo? Ese es un poco el objeto de los 100 euros. Hola, a ver, see you Lee. Hola, hace 2 años nos concedieron la misma ayuda. ¿Podemos solicitarla de nuevo este año con el mismo producto o hay que tener un nuevo proyecto? A ver, claro que pueden solicitarla. Tienes que leerte la resolución, ver si Claro. encaja y si encaja, porque no ha habido grandes cambios sustanciales, pues adelante. Vale. Otro, Miguel Ángel Llorens. A ver, buenos días. Mi duda es puramente operativa sobre cómo rellenar la solicitud de la sede electrónica para obtener los 3 puntos, tal, ya.
debemos rellenar el formulario dinámico presupuestario. No, el formulario dinámico presupuestario es el presupuesto, que el año pasado iba con la memoria, este año va separado y es online, es decir, en el mismo momento que tú estés rellenándolo todo, harás el dinámico presupuestario, que es tu presupuesto del proyecto. Después está el formulario dinámico de justificación del 33. Mi pregunta es, el archivo físico PDF de la factura ya pagada por duplicado, es decir, adjuntarlo una vez en el presupuesto global y volver a adjuntarlo en el formulario del 33. Ah, vale. Sí, claro, como tú ya lo tienes ejecutado y lo presentas en el presupuesto, no hará falta que lo presente en el 33, ¿no? No, no hace falta. Pero sí Miguel que tendrás que Ángel. presentar luego en un archivo, tendrás que Sí, presentar todos los documentos. todos los documentos, eso sí, pero no hace falta que lo dupliques, ¿no? Sí, porque luego en el formulario del 33% está vinculado los presupuestos que previamente se han incorporado en el Efectivamente. formulario dinámico. Entonces, en el desplegable tendréis que seleccionar a qué presupuesto Corresponde. corresponde ese 33%. Respecto a Javier, antes lo hemos contestado esta pregunta, respecto a Google Ads, que no hay alternativa y demás, luego está, en principio está resuelto dentro de lo que es la plataforma, ¿de acuerdo? Juan David, si los gastos para una feria internacional sobrepasan los 1.000, ¿puedo colocarlos teniendo en cuenta que solamente se asaltará ese máximo? sí. Sin duda. A ver, Importante en este tema. A ver, sí, María, yo también. La convocatoria contempla la posibilidad de optar a ayudas por 3 eventos promocionales fuera de la Comunidad Valenciana, sean ferias, sean workshops, pero aquí es muy importante tener en cuenta que están topados con eso, 1.000 actividades internacionales, 500 nacionales. En el caso de que presentéis varios, se elegirán los más baratos. Ah, exacto. Eso es Muy importante, bien, sí, los más económicos. efectivamente. Sí. Vale, Más de Disney 3. Más de Si Tienes- presentan más de 3 están aceptados. Se elegirá el más barato, como ha dicho mi Sí. compañera María, efectivamente, sí. Vale, Disney se subvenciona como máximo 1.000 por feria exterior, que no aclara que los stands, el total de alojamiento, en total. ¿Vale? Sí, es el 1.000 total. euros. 1.000 euros por todo. Beatriz, buenos días. Dentro de las ayudas a la promoción, Ay, espera, que perdonad se que ha nos ha saltado, ido. disculpa un momentito, vamos a buscar a Beatriz, que se nos ha ido aquí en Beatriz, el es que chat. se nos ha ido. Es que salta. Sí, lógico. A ver, Aparece una Beatriz, nueva. A Beatriz, ver, Beatriz, baja, a ver. Carolina, Beatriz, un momentito. Javier, Beatriz. A Sara Boys no, a Sara Boys aún no hemos llegado. No, por eso. Beatriz, ahí. A ver, Javier, Sí, baja un perdón, poquito espera más. un momentito. Es que es difícil, van saltando. A ver, Beatriz, ¿dónde estás? Aquí está Beatriz. Aquí. ¿De promoción puedo promocionar como agencia de viajes mi página web en general? Siempre y cuando tenga el producto de la Comunidad Valenciana y cumpla. A ver, muchas veces hay agencias que son emisoras, ¿de acuerdo? Y el programa es para traer turismo a la Comunidad Valenciana, no para enviar turistas fuera de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, si encaja con lo que es el objeto de la resolución y con los costes, en principio no debería haber ningún problema. Sí, pero siempre sea. Siempre y cuando sea dentro de lo que es atraer turismo a la Comunidad Valenciana, ¿de acuerdo? La publicidad a través de lonas o carteles o eventos no me queda claro si es subvencionable. Esta resolución es para empresas, para comunicación y demás, no es para eventos, ¿de acuerdo? Es decir, va a depender, eventos me refiero a festivales, musicales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está todo acotado dentro de la resolución. Ahí es donde quiero hacer énfasis al respecto de la necesidad de leer adecuadamente, porque hemos tenido varios programas a lo largo de los años y además en el mismo año varios programas también en el que viene muy claramente acotado quién puede optar a qué y con qué tipo de proyecto, ¿no? Por lo tanto, deberías de leer, Juanfer Lozano, exactamente si encaja tu proyecto dentro de esta convocatoria y entonces ver exactamente qué costes subvencionables son los adecuados. Mira lo que pregunta Yo creo Sara. que en eventos se refiere a ferias o No lo sé. o workshops. Por lo que Entonces, leo, hay que tener cuidado con esos temas. Sí. Sara Boix o Sarai Box, perdón. Si tenemos Sarai. facturas de menos de 100 euros, ¿no hay forma de justificarlas por las plataformas de facturación automática como Meta? Facturas, a ver, cualquier factura de menos de 100 euros no entra en la resolución. Me da igual que sea Meta, que al final haces 30.000, tendrás que coger y hacer una previsión y decir, pues en vez de gastarme 70 euros, me espero gastar 140 y entonces puedo meter la factura. Tenéis que tener en cuenta que esto es una resolución de ayudas en la que vosotros tenéis que ajustaros a la resolución, ¿de acuerdo? Porque sois vosotros los que estáis aplicando y decidís
tener como beneficio, pues lógicamente el apoyo de la resolución. Vale, Rocío, buenos días. En el formulario dinámico hay que poner los importes de las facturas con o sin IVA. A ver, si no estás exento de IVA, quiero decir, siempre sin IVA, ¿vale? A excepción de las empresas que tienen la exención del IVA, que lo acreditarán aportando el certificado de exención del IVA, que en muchos casos son las escuelas de español, ¿no, María? En la Sí, mayoría de eso los casos, prácticamente no. Hay, o sea, prácticamente. que Es tiene- decir, que todo el mundo que no esté exento de IVA tiene que ponerlo todo siempre sin IVA. En Y el luego, formulario dinámico lo indica además un efectivamente. Sí. asterisco, IVA excluido. IVA excluido, efectivamente. Sara y Boix, podéis pasar el link al Lo luego. tienes en la Resolución. resolución. Resolución, ¿de acuerdo? Es decir, todos esos pequeños detalles están ya contemplados en la resolución. María Solves, buenos días. El gasto... No. Ah, sí, sí, perdón. Sí, María sí. Solves, buenos días. El gasto efectuado del 33% que da opción a tener 3 puntos debe estar realizado antes de la presentación de la solicitud o antes de la publicación de la convocatoria. A ver. Antes de la presentación de la... Antes Es de la- antes de la presentación de la Efectivamente, solicitud. antes Sí, de la presentación. es antes de la presentación de la solicitud. ¿Vale? Los requisitos formales sí que es antes de lo que es la publicación. Lógicamente, el presupuesto es a partir de que tú hagas la solicitud, ¿vale? Porque es la fecha de solicitud la que es el punto de partida, ¿de acuerdo? Javier Infantes, publicidad ya realizada con el distintivo antiguo, ¿qué ocurre? Lo he contestado antes, ¿de acuerdo? Exacto. Vale. Solicitamos la inscripción a la empresa turística valenciana y no se ha resuelto todavía. Tendréis que hablar con el departamento. Si no está ya registrada, se han pasado los listados y está ya todo cerrado. Claro, pero lo que hace falta ver es si ellos han... O sea, si... El 63 no se ha resuelto todavía, pero quizás tengáis un Claro. registro provisional, Eso. porque el Servicio Territorial de Turismo, cuando vosotros mandáis la declaración responsable para registrar la empresa, creo recordar que hace una inscripción provisional. Entonces tendréis que preguntarlo, porque nosotros ya hemos pasado los listados a nuestro soporte informático, todo lo registrado hasta el día 26 de marzo, que es antes de la fecha de la publicación. Preguntárselo al Servicio Territorial. Y si tenéis alguna duda, en el correo electrónico Nos lo decís y lo preguntaremos. Carolina Cegarra, Agencia de Viajes de la Comunidad Valenciana que promociona un viaje al año. Este viaje lo promociona con eventos realizados en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues tienes que hacer el proyecto y presentarlo a la solicitud y si aplica, es subvencionable, sí. yo entiendo que... O sea, no deja de serlo por ser en Comunidad Valenciana. Claro. Otra cosa son las ferias Claro. y los workshops, que sí son en Comunidad Juanfer Valenciana. Lozano, respecto a la asistencia a ferias y workshops, en la memoria hay que describir cuál es ir como mucho a 3, pero el importe máximo es 1.000. Pero No, es los por 3 no. Sí, El importe máximo es de 1.000 por evento. feria o por workshop. O por workshop. 1.000 por evento. Es decir, sería máximo 3.000 con el límite de 1.000. Y tendréis que estimar, claro, tendréis que decir los gastos de transporte y alojamiento, presupuesto, ¿eh? Y además, otra cosa, en la memoria nos tenéis que decir la feria a la que vais y el número de personas que van, ¿eh? Es decir, los nombres de las personas que van. Que luego hay un cambio en una persona, no pasaría nada, pero tenéis que decirlo en la memoria. Vale, Inés Martínez, ¿rotular un coche es un gasto subvencionable? No. ¿Vale? Eso es un gasto corriente propio de la empresa. Samantha Torruella, ¿se considera dentro del 33% si ya hemos contratado y pagado los vuelos y hoteles de una emisión comercial para julio? Sí. Sí, porque están pagados. Claro, fenomenal. Chus Concos, ¿cómo puedo consultar si una empresa está inscrita en turismo o no y en Creaturismo? A ver, en turismo, el registro de turismo es público, ¿vale? Con lo cual podéis consultarlo, ¿eh? Es público todo el registro de turismo, a excepción del registro de restauración. Es decir, con el decreto de restauración, ese registro no es público, eso lo tenéis que consultar en el servicio territorial, pero el resto de empresas sí que es público y está en la web. Y en Creaturisme, pues hablar con los de Creaturisme, pero también lo podéis consultar sin ningún problema, nuestros compañeros de producto. Vale, Silvia Blasco, buenos días. La subvención se obtiene cuando se hayan realizado todas las justificaciones, entiendo, a 31 de diciembre. No, la subvención se obtiene con, primero, la propuesta provisional, luego la propuesta definitiva, porque a veces hay gente que el 33 bis, y tú tendrás la subvención, es decir, tendrás la concesión cuando la consellera, la presidenta de Turismo y Comunidad Valenciana, dicte la resolución. Vale. ¿Pueden optar las ayudas a entidades locales? No. Que tengan un producto en Creaturismo con distintivo, no. Da igual, no, es para empresas. Es solo para empresas. Francisco José Pérez. Nosotros realizamos las campañas de marketing vía agencias de marketing digital. Ellas tienen sus contratos especiales con Google, Facebook, que nos incluyen los costes de estas entidades.
más sus costes de implementación y gestión de la campaña. Entiendo que en ese caso sí debemos de solicitar 3 presupuestos. Si es igual o superior a 15.000 euros, sí. ¿Vale? Perfecto. A ver, Sara dice ahora para el alta proper se hace todo online y con certificado electrónico, Sí, efectivamente. La web el enlace lo tienes en la resolución de concesión, lo que es el enlace para el proper. De todas maneras, como ha dicho mi compañero, tecleas proper y te sale en Google. José María Peris, efectivamente, si no estamos en Creaturismo a fecha de publicación de la resolución, Bueno, a no ser que estéis inscritos en el registro de turismo. si sois un Ojo, hotel, si sois una claro. agencia de viajes, si sois una empresa de turismo estáis en el activo, registro, sí claro. que podéis, estáis en el registro de turismo, sí que podéis acceder. Si tengo una factura de publicidad, perdona, Carolina Segarra, si tengo una factura de publicidad que en el concepto indica que cubre 2 periodos, ¿debo fraccionar el gasto? Sí, siempre. Es decir, tenéis que tener en cuenta que cuando hablamos de expedientes administrativos, las facturas tienen que tener muy claras porque lo que es Turisme y Comunitat Valenciana también es auditado al respecto de esos expedientes. Por lo tanto, todos los expedientes y todos los tienen que tener documentos, facturas que conste que es en el 26 cuando se contrata, se ejecuta y se paga la actividad. Cualquier prorrateo que haya del 25 hacia el 26 o del 26 hacia el 27 no se va a tener en cuenta. Es más, si no lo describís, bueno, por supuesto, las facturas a precio unitario, dentro de la resolución lo tenéis todo muy bien, todo muy bien descrito. Pero eso tenerlo muy en cuenta. Si hay alguna campaña o hay algún servicio que corresponda al 25 o al 27, no se va a tener en cuenta. A ver, Javier Infantes, está preparada la aplicación, lo que tú estás comentando, ¿vale? Lo de los presupuestos. Sí, perdona, Javier, para el resto. Problemas para meter los presupuestos. Si bloquea al no poder meter los datos. Google no emite presupuestos, son estimaciones en base a años anteriores. A ver, está claro que si son gastos de Google, Meta, todo lo que ha dicho antes mi compañero, no hace falta los 3 presupuestos. La aplicación está preparada para que no los pida y os deje continuar, ¿vale? Pero una cosa más. ¿El qué? El límite de este año. Bueno, sí, es una estimación, en este sí. caso aceptamos estimaciones, es el único caso sin presupuesto, pero hay que tener muy en cuenta que el límite en esta convocatoria Sí, es de eso 30.000. el órgano instructor lo tendrá a la hora de evaluar el proyecto. Y luego, ¿no es posible presentar alternativas si no se meten, se nos bloqueará? No, pones la estimación. En este caso se admite la estimación. Va a estar abierto, sí, eso es lo que estuvimos hablando ayer. Pero por favor, y general, para todos. No se os ocurra poner 200.000 euros en Google si vais a ejecutar 30, porque entonces decaerá la ayuda porque no habéis ejecutado el 60%. El 60%, sí. Claro, o sea, conviene ser realista realmente y no asumir digáis, los topes. Mira, como no sé lo que voy a gastar, voy a poner tanto en ninguna partida, porque luego el 60% tiene que estar ejecutado. Esto es bien sencillo, es concurrencia competitiva. Hay solicitantes que ponen mucho más dinero de presupuesto del que luego ejecutan y queda mucho más remanente que se podía haber distribuido en otras ayudas para otros empresarios que quedan sin ejecutar. Y eso es un problema para nosotros. Problema, aparte de ético, es un problema técnico. Por lo tanto, seamos conscientes de que cuando nosotros presentamos un proyecto, lo presentamos no solo para mi empresa, sino también para el turismo de la Comunidad Valenciana y en general cumpliendo con lo que dice la ley, ¿de acuerdo? Vale, el siguiente. Es decir, en el caso concreto de Google, por ejemplo, que es un caso que se repite muchísimo porque muchísimos utilizáis, lo ideal es, independientemente de lo que vayáis a gastar, poner el máximo que está permitido. Y ya está, porque luego eso lo podréis justificar. Vale. Sí, ya te refieres a ceñirse. Sí, vale. ceñirse, 30.000. Dice Berrypol, tenemos unos servicios de Revenue Management, Connectivity, comercialización, distribución y asesoramiento personalizado, es una estrategia de precios dinámicos, esta empresa nos cobra mensualmente y puede variar el importe. ¿Cómo hacemos el presupuesto? No hagas el presupuesto, estos gastos no entran. Es decir, hay gastos de comercialización que no entran directamente en lo que es la resolución. Por lo tanto, leéroslo muy bien. Una cosa es publicidad y otra es la comercialización y el marketing de la empresa. ¿De acuerdo? Eso es otra historia. Úrsula Gómez, las campañas de metabuscadores, ¿cómo se justifican? Que se justifican bien. Como lo hemos comentado, me da igual que sea Google Meta, que sea TripAdvisor, Trivago. No, ¿cómo se justifican? Dice. Con el logo. ¿No? A ver, hay dos justificaciones, el logo y luego las facturas, lógicamente. No justificar. ¿Cómo se justifican? Quiere decir que no hay un link vivo.
Entonces, en este caso se pueden Hay un aportar resumen capturas. anual. Yo he visto expedientes, os lo comento porque nosotros hemos visto expedientes en los que nos justifican con los resúmenes Claro. de cómo ha sido la campaña, en qué posición se ha encontrado, Sí, ¿no? Y pero luego, para el toma del distintivo, sí, por ejemplo, pues las capturas de... pero independientemente de todo, dentro, ya sabéis, los reportes que os hace precisamente este tipo de herramientas o Claro, este tipo de hacemos plataformas, reportes. lógicamente las campañas tienen que estar vinculadas a la Comunidad Valenciana. Es decir, Lógico. no me sirve, por ejemplo, se han dado el caso alguna vez de una empresa que ha hecho campañas en metabuscadores, en AdWords y demás, relacionados con la empresa. Y la empresa está en toda España. Eso no se va a contemplar. Se contemplará única y exclusivamente aquellas campañas que estén vinculadas con el turismo de la Comunidad Valenciana. ¿De acuerdo? Eso es Sí. importantísimo para todos. Sí, eso está claro. Ay, mira, y voy a decir algo para todos en general, aunque no está la pregunta. Vamos a ver si, por ejemplo, cuando hagáis anuncios en Facebook, en Instagram y tal, o en otras redes sociales y tal, por favor, como eso a lo mejor igual desaparece y el logo sí que lo habéis incluido en su día, quedaros ya cuando lo vayáis a insertar, que esté en activo, quedaros con copias de los pantallazos para poderlo justificar. Porque luego venís y nos Eso decís, es. es que eso ha desaparecido y no lo puedo justificar. Eso. Quedaros ya, ser inteligentes en ese aspecto y quedaros con pantallazos de los anuncios de Instagram, Facebook, etcétera. Tener en cuenta que cuando se os otorgue la ayuda, en realidad no es una línea de crédito, es un compromiso respecto a un proyecto que habéis presentado y ha validado el órgano instructor. Por lo tanto, lo tendréis que justificar. Y la única forma de justificarlo es lo que ha dicho la compañera. Cualquier actuación que vayáis a hacer y que vayáis a imputar a los costes de ese proyecto, lógicamente lo vais a tener que evidenciar. Y la única forma de evidenciar, os abréis un PowerPoint, pantallazo, pegáis, pantallazo, pegáis, pantallazo, pegáis. Porque si no, luego cuando hagamos, lógicamente, la revisión de ese expediente en la fase de justificación, si no podemos ver la trazabilidad del logo, pues lógicamente decaerá esa partida. ¿De acuerdo? Pablo Benedito, ¿cuál es la probabilidad de recibir la ayuda si el procedimiento de solicitud está todo correcto? Soy una pequeña empresa de turismo activo y me interesa la ayuda, pero si no fuera a recibir la ayuda, no me tomaría alguna de las acciones subvencionadas. Vale, ¿la contesto yo? Sí. Mismo. Mira, Pablo, esto es concurrencia competitiva, entonces si te lees la resolución verás donde los criterios generales y específicos las puntuaciones. Entonces tú valora tu proyecto, mira a ver qué puntos, porque te lo puedes puntuar prácticamente tú, y miras a ver y ya decides pues algunas de las acciones que quieras presentar, que tengas más interés, las presentas en el proyecto y las que no tengan tanto interés para ti, porque este año veas que no son interesantes, pues no las pongas en el proyecto. Ajustate un poco el proyecto a lo que tú realmente necesitas para este año. Y ya te digo, el hecho de tal, pues es concurrencia, hay 4 millones y se ordena por orden de puntuación. Y luego, pues bueno, es lo que hay. Y una cosita más que a lo mejor sirve un poco sin poder confirmar nada. El hecho de que este año hayamos topado algunos Eso conceptos de también es gasto cierto, María. puede implicar que vaya a haber más beneficiarios. Puede, Posible. sí. Y también comentar que en la convocatoria del 2025 el presupuesto sí que abarcó para todas las solicitudes, pero en el 2024 hubo que desempatar por fecha y hora de solicitud. Claro. Y hubo solicitantes que no Ah, pudieron ser beneficiarios. Claro, Entonces, cada año, pues, Depende depende de las los solicitudes, proyectos. pero este año podrá haber más que el año pasado porque Porque se los han acotado costes se han acotado. partidas, sí, pero bueno, es que el año pasado hubo una ampliación de capital en el sentido, y entonces Sí. en todas las solicitudes que se evaluaron favorables, todas tuvieron subvención. Entonces este año no sabemos lo que va a pasar. Vale, el 33%. A ver, Perfecto. ¿dónde estamos? Estamos Sí, con Miguel Ángel. Raquel. Ah, No he entendido lo del 33%. ¿Lo podría refrescar? no has entendido el 33. A ver, el 33 es para obtener puntos, ¿vale? Es en criterios de interés turístico del proyecto. Entonces, ahí puedes obtener 3 puntos siempre y cuando, antes de la fecha de presentación de tu solicitud, tú hayas ejecutado un 33% del valor total de tu proyecto que sea elegible, porque a lo mejor nos presentas alguna cosa que no entra dentro de los costes subvencionables. Es decir, imagínate que tu proyecto son 10.000 euros, ¿vale? Pues el 33% de tu proyecto, siempre y cuando sea todo elegible, si lo has ejecutado y pagado, es decir, lo has hecho, tienes las facturas y lo tienes pagado, eso es el 33% y se te daría 3 puntos. Si no llegas al 33, que te quedas en un 31, no tendrías 3 puntos.
¿vale? O si hay alguna de las facturas del 33 que tú las has imputado al 33, pero luego no son subvencionables porque no son subvencionables, nosotros las quitaríamos y tampoco tendrías el 33, ¿vale? Miguel Ángel Llorens, muy interesante. Dice, mi consulta es relativa a la trazabilidad documental de cara al control posterior de la empresa auditora. Normalmente llevamos el control de numeración interno para emparejar cada factura con su gasto, con su pago. Sabiendo que esta convocatoria de 2026 introducimos los datos inicialmente en el formulario dinámico presupuestario, ¿existe algún sistema directriz oficial sobre cómo debemos registrar y numerar esas facturas desde el principio para que luego coincidan exactamente con la tabla de costes aprobados y el formulario de la cuenta No. justificativa? Queremos asegurarnos de no romper la trazabilidad exigida por el auditor, Vale, ¿de acuerdo? vale. No hay ningún problema, Miguel No, Ángel, no. porque entre otros cometidos, ese formulario dinámico lo que pretende es estructurar bien el presupuesto para poder luego comunicarlo individualizadamente a cada uno de vosotros para que tengáis como punto de partida exactamente qué costes. Vosotros veis que vais a introducir los datos, pero lo que no veis es el back office, que es nuestro trabajo, que vamos a validar cada uno de esos datos, de esas facturas, y vamos a comunicarlo. comunicar. Primero vamos a evaluarlo y vamos a valorarlo, ¿eh? Objetivamente os vamos a decir el por qué entra, está claro, y el por qué no entra. Os lo comunicaremos y tendréis un presupuesto de partida. Luego haremos el mismo procedimiento en la tabla justificativa, cuando hagamos la justificación. Pero ese documento será el que utilice como base, lógicamente, junto con todo lo que ha acontecido durante el año, el auditor a la hora de poder justificar adecuadamente vuestra cuenta justificativa. Por lo tanto, yo entiendo que no va a haber ningún problema. Si tienes alguna otra duda, ya sabes, subvenciones@turismecv.es y nos lo Vale, planteas. añado una cosa a lo que ha dicho mi compañero. Vamos a ver, este año como es un problema que ya habíamos detectado en años anteriores, como ha dicho mi compañero, cuando se publique la resolución de concesión, resolución, no propuesta, resolución de concesión donde vayan todos los beneficiarios en la propia resolución, como en años anteriores, hay un apartado en el que nosotros decimos esto no entra por esto, pero aparte, que es lo que estaba diciendo mi compañero, nosotros hemos preparado una especie de informe donde va a ir todo lo que se ha aprobado y se os hará llegar a través de la plataforma al correo electrónico de notificaciones, para que tengáis ese informe, para que cuando el auditor tenga que auditaros la ayuda, sepa lo que se ha subvencionado y no nos meta ninguna partida que no se haya subvencionado, que está sucediendo en muchos expedientes que el auditor está metiendo partidas que no han sido subvencionadas. ¿Vale? O que fueron descartadas en O un que primer fueron principio. descartadas. ¿Vale? La asistencia FITUR de este año es No. subvencionable. ¿Dónde estamos ahora? No, porque es nación. Sí, perdón. Sí, sí, sí. Ah, no, nos quedamos, no, está Hugo antes. A ver, Sí. hola, roles de promoción turística y vestuario corporativo para las ferias, ¿se puede? No. No. A ver, Bueno, rollers sí, que son rollers roll-ups, entendemos. roll-ups, pero vestuario, ¿no? Vestuario corporativo no. Nos hemos saltado a Silvia. ¿Silvia? No, Silvia es la siguiente, Silvia disculpad. viene No, la después. siguiente. Buenos días, varias dudas. Entonces, ¿la memoria inicial no lleva el Excel? No. No, ¿Y tenemos que rellenar el presupuesto dinámico? Sí. sí. ¿Y el presupuesto 33? También. Siempre y cuando lleguéis Sí, al cuando llegue el 33%. Efectivamente. Si lo quieren hacer. Pues van enlazadas. Van enlazadas. Buena pregunta, Silvia. Date cuenta que hasta este momento era el documento libre en formato Word en el que mostrábamos describíamos el proyecto, incluíamos una Excel con el presupuesto y con la justificación del 33%. Ahora solo vas a tener, lo he explicado antes, solo vas a tener la memoria. Exacto. Y el presupuesto y el 33% lo vas a tener en formularios dinámicos dentro de la plataforma. Tendrán un modelo colgado en formularios turismo como todos los años. Como siempre, ¿vale? Efectivamente. Vale. A partir del día 15. A partir del 15. Siempre a partir del 15 es cuando se abre el periodo de presentación de solicitudes a las 9 de la mañana. Vale, entiendo la asistencia FITUR este año, es subvencionable, sí. Siempre y cuando la factura Sí. y el pago se haya realizado en el 2016. En el 2000, sí, efectivamente. Los estándares FED están limitados a 1.000 si es en el exterior. No solo el stand, No, los gastos. sino todos de los la feria. gastos. El stand, el alquiler de stand, el desplazamiento y el hotel. Y el hotel. Todo 1.000 euros. Todo 1.000 euros. Vale, si estamos invirtiendo una media de 3.000 euros al mes en Meta para anuncios para otros clientes, pero no Ahí tenemos está, la sí, cantidad ya. total que vamos a invertir durante el año, ¿se pone la cantidad estimada? Sí. Sí. Si lo haces, Carlos, si lo haces directamente tú con tu cuenta, evidentemente. Si lo haces a través de una empresa, pues que te haga un presupuesto o factura pro forma
y la incorporas. Vale, Juanfer, si yo tengo un presupuesto para inversión en ads para este 2026 que es superior a 30.000, entonces pongo como máximo ese importe. Sí, cuando estés rellenando el formulario dinámico presupuestario, tú como tope pones los 30.000, que es los que se van a subvencionar, pero tu presupuesto puede ser de 100.000, no hay ningún problema. Tú lo adjuntas y se cogerán 30.000. Pero si tú ya nos lo pones en el dinámico, tu presupuesto sumará con los 30.000 y punto. Y entonces tú ya tu presupuesto sube, sean 50, sean 60 o sean 40. Carolina, con respecto a las cuñas de radio, ¿lo justifico con un audio de la campaña y la fecha de publicación? ¿Me deja la aplicación adjuntar los audios? Los No, audios, no te no va a deja. dejar. Espera un momentito. Lo primero, con respecto a las cuñas de radio, ¿lo justifico con un audio de la campaña y la fecha de publicación? Sí. Y además tiene que incorporar con la colaboración de la Eso Comunidad sí, pero Valenciana. que ¿De igual no acuerdo? te deja subirlo, Pero es lo si que no te estoy deja diciendo. subirlo, O enlace, lo podrás aportar o un aportar. enlace, un WeTransfer, nos lo enviarás en el Exacto, momento de la justificación. exacto. Google Drive ¿Vale? también nos Ah, por hace. Google Drive Lo también. puedes ir guardando en la carpeta de justificación y luego nos la envías. Carolina, escucha, mira, esto nos ha pasado en la justificación, lo de las cuñas de radio. Entonces lo que les hemos dicho es que nos pasan los enlaces, ¿vale? Al Google Drive, nosotros lo descargamos y no hay ningún problema en este aspecto, ¿vale? Me imagino que estarás hablando para el 33. No, eso será para la justificación. No hay ningún problema. Para Nos la pasas el justificación. enlace al Drive y nosotros lo descargamos y nos lo archivamos. Amel, buenas. Cualquier publicidad, folletos, pancartas con el logo antiguo. A ver, Si nos Los que hace... ya están hechos, sí. Vale, los que ya están hechos es el logo Sí, antiguo. ya lo hemos dicho Tendrás que antes. tener la factura. Los próximos tendrás que hacerlo con el logo nuevo. Ah, mira, esta es muy interesante. Javier Infantes. Mira, empresa de turismo activo que desarrolla y ofrece el objeto de la subvención en poblaciones en peligro de despoblación. Si la razón social fiscal está en otra población distinta a donde se realizan las acciones, donde hay también una dirección, pero no es la Es fiscal. la sede de la ¿Merece los puntos para este apartado? ¿Cómo lo cuenta el aplicativo? Espera, es que el aplicativo, claro, te contará la población donde tú tienes el La sede. domicilio fiscal. el domicilio de la empresa, no la actividad que se Sí, no te va a dar los puntos No. por riesgo de despoblación, no. No, te cuenta dónde está el domicilio fiscal de la empresa. Vale, lo comenta Eduardo. ¿Vais a pasar la grabación para todos? Sí, la grabación Sí. del webinar lo vamos a pasar junto con la documentación que hemos presentado. Gafas para Eclipse. Lo colgaremos, No, cualquiera. Colgaremos. Gafas para Eclipse entran en publicidad. Somos No, una empresa de no, Raquel, ¿se no. considera? Todo lo que sean gastos de inversión, no. O de O de merchandising. merchandising, efectivamente, todo eso no entra. Ya sabéis que sí, sabemos que sois una empresa de astroturismo, lo sabemos. Vale, Raquel dice una duda muy específica. Perdona, no, Beatriz, ¿cuál es el email para poder dirigirnos a Vale, vosotros? lo que hemos puesto antes, Sí, subvenciones. subvenciones@turismecv.es. ¿Vale? Vale, lo Ahora pondremos. luego Sí, lo escribiremos. puedes escribir tú el mensaje ahí. Sí. Mira, os lo va a escribir mi compañera el correo. Vale, dice Aver Ripoll, Wash, dice, en la solicitud de la ayuda hay que presentar las facturas realizadas desde el 1 de enero. Si quieres el 33%, sí. Y además, otra cosa, si ya la has ejecutado, eso será, en vez de presupuesto, será una factura. Quiero decirte, claro que lo tienes que presentar. Sí, Pero sí. por extensión también, el presupuesto tiene que estar soportado por facturas pro forma o presupuestos. Por lo Claro. tanto, también los tendréis que presentar. No, los Es decir, presupuestos no, si la factura ya está digo, realizada. no, en general, digo, Ah, el proyecto vale. tiene que estar todo bien descrito y además contar con esa documentación. Exacto. Carteles de local, no. Los carteles de local, para todos que sepáis que no, porque es vuestra empresa, ¿vale? Y eso no entra. Eso no es una campaña, no son campañas de promoción, señalética, es eso no es. señalética de la empresa. Vale, bueno, somos un pequeño camping, glamping, Amit Castellón. Tenemos burbujas como instalaciones para dormir. ¿Podría entrar la compra de una nueva? No, eso es inversión. Las inversiones no entran. Vale, pues ya no tenemos nada más, ¿no? Vamos a ver la otra. Creo que hemos acabado. ¿Y alguna más? ¿Hay alguna más? A ver, vamos a las preguntas y respuestas. Yo creo que ya estaba todo. Se va a dar el webinar. El audio se escucha. Sí, todo esto ya estaba. Eso es de las 10:30. Te tienes que ir ahora a las 11, a partir de las 11. Hemos contestado. Vale, dice Miguel Castillo. En relación con las landing pages, ¿qué características deben cumplir para considerar subvencionable el proyecto de la campaña de marketing turístico? Vale. Tiene que estar vinculado a una campaña y es su soporte más. Para nosotros una landing page. ¿De acuerdo? Con un tope. Con el tope, Con el tope. que marca la resolución. Miguel Castillo, en relación a... Vale, Lo mismo, ¿no? Buenos días, el gasto efectuado de opcional tener... Vale, eso lo hemos contestado Ese sí también. está contestado. ¿Cuándo se tarda también? Se lo he hecho 2 veces. Vale, esto yo creo...
Ya, esto Sí. lo tenemos Sí, todo. esto ya está todo. Vale, Yo creo que ya está todo contestado. sí, en principio, sí. Vale. Entonces, hasta diciembre no sabes si es admitida o no. No, esto ya lo hemos contestado antes. No, esa la hemos contestado. La de sí, diciembre no, esa la de diciembre no. A ver. La hemos contestado antes, es decir, usted hace No, ahora la esa solicitud. no la hemos. Ahora, No, están ahora. entrando ahora, míralas, están ahí. A ver, buenos días, entonces proveedores como Google, esa sí, pero mira. A ver, Silvia Moya, a buscadores solo se cubre 30.000, Sí. exacto, solo 30.000. Hasta diciembre no sabe si es admitida o no. Lo que hemos No, no comentado es así. antes. No, esa no, porque es de las 11 y Sí, que lo sé, 17. pero que lo hemos comentado antes. Ah, digo. bueno, ya, pero te lo comentamos otra vez. Pablo, a ver, lo hemos comentado. Es decir, a diciembre no, lo sabréis antes. Esperemos que lo sabréis antes de diciembre, porque primero es una propuesta provisional y luego una definitiva. En la definitiva ya sabéis que vais a tener la ayuda. Lo que pasa que falta que luego la presidenta de Turisme firme la resolución, pero esperemos que la tengáis antes de diciembre, claro que sí. Dice Úrsula, otra cosa, ¿el logo también incluye el de la Generalitat Valenciana? Sí. El logotipo es el distintivo que está dentro de la Exacto. resolución. Hay que cumplir con esa especificidad y con la frase, con la colaboración de la... Otra cosa es que en Instagram o en Facebook lo de la colaboración no les quepa porque es un tal, ¿no? Bueno, pues se analizará caso Pero por se caso, pero analizará, vamos. pero vaya, que, a ver, esta de Javier. Esa muy interesante, la de Sí. Javier Infantes. Espera, es que hay una muy interesante y ya cerramos. Atendiendo a la consulta anterior sobre la razón fiscal y dónde se desarrollan las acciones en localidades en peligro de despoblación, considero que es algo que debéis tener en cuenta para futuras convocatorias. Ah, vale, porque si para recibir las cartas de Hacienda hay una dirección que nada tiene que ver con la localización física de las acciones de turismo, porque están en zonas remotas y con dificultad administrativa, no es justo que no se beneficie de esto cuando en convocatorias de antes del 2024 siempre se han valorado. Yo A ver, ahora mismo claro, el no problema recuerdo es... que se valorara. Claro, el problema es cómo certificas de forma fehaciente que esas actividades se dan en el territorio donde bien estás exponiendo tú, a no ser que sea por medio de la sede fiscal o por medio de un certificado del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Claro. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que desde el punto de vista legal eso es complicado contemplarlo, ¿vale? Poco más. Y entendemos lo que nos estás diciendo, Sí. Javier. Quiero decirte que sé que la mayoría igual lo tenéis en municipios que no están en riesgo de despoblamiento, la sede fiscal, y trabajáis en el interior. Claro, las Que eso empresas de está- turismo activo. todas las empresas de turismo, pero es que no hay manera de poder verlo de otra manera. No sabemos cómo. De todas maneras, para el año que viene lo tendremos en cuenta. Sí. Vale, y terminamos con Eduardo. ¿Vais a hacer otra sesión de resolución de dudas como esta? No. No. Las dudas las vamos a responder en el correo electrónico que hemos comentado antes y luego Y estará grabada esta sesión. está grabada la sesión y tenéis además como apoyo y como guía, lógicamente, la resolución de convocatoria. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a terminar aquí. Sí, acabamos ya. Venga. Bueno, pues Esto- con estas últimas dudas que habéis planteado, doy las gracias a mis compañeros del equipo de ayudas por resolver con tanta claridad todo lo que habéis planteado. A vosotros los que estáis al otro lado de la pantalla, gracias por vuestra asistencia. Valoramos mucho que los proyectos que se presenten por parte de las empresas privadas vayan en línea con las estrategias que marca la Generalitat. La promoción y la publicidad son fundamentales para nosotros, para el posicionamiento de toda la Comunidad Valenciana, y en eso tenemos que ir a una, la parte pública con la parte privada, así que es un proyecto conjunto vuestro y nuestro. Si tenéis más dudas, sabéis que tenéis a vuestra disposición ese mail que os han hecho llegar. Ruego encarecidamente, como ya ha dicho mi compañero, que reviséis con mimo, con cuidado y con atención esa convocatoria, que es la que de verdad marca las grandes líneas de lo que hay y lo que entra y lo que no entra. Y publicaremos en nuestras redes sociales, incluyendo LinkedIn, que es una nueva red que se va a poner en marcha ahora por parte nuestra, tanto la presentación como la grabación de esta sesión, para que podáis revisarla si así lo consideráis oportuno. Se valorará a futuro el tema de las actividades en municipios en riesgo de despoblación. Es una línea de trabajo que está bajo reflexión. Veremos si finalmente llega a buen puerto. Y con todo esto esperamos realmente que esos 4 millones de euros nos ayuden a todos a mejorar el posicionamiento de la Comunidad Valenciana y de vuestras empresas, y a luchar por un turismo más sostenible también en el plano económico, que es importante, igual que el social y el medioambiental. Y sin más,
Gracias a los compañeros, gracias a vosotros por estar ahí. Un saludo y esperamos vuestros expedientes. Os ruego, por favor, que evitéis problemas futuros y no dejéis la presentación de la solicitud para el último momento. Con las novedades que os han explicado los compañeros, es muy probable que haya problemas, que quedéis atascados en algún momento en el que necesitéis algún documento o alguna cosa. Por lo tanto, os aconsejamos desde el equipo técnico que os lo toméis con unos días de antelación, lo miréis con calma, os preparéis la documentación y vayáis cumplimentando y guardando y no lo dejéis para el último momento. Problemas con el navegador, problemas con la conexión a internet, con el wifi, con la firma digital, con el certificado, son lamentablemente comunes y luego pueden terminar con una frustración en la que después de un trabajo de recopilación de datos y de proyecto interesante no se pueda presentar. Y en eso es absolutamente inflexible la Administración. La Ley General de Subvenciones lo es y nosotros la aplicamos de forma absolutamente estricta y rigurosa. Por lo tanto, si no entra en el plazo que corresponde, está fuera. Por tanto, de verdad, tened mucho cuidado. Os reitero también la cautela que os comentaban los compañeros. Miraos bien los límites. Cuidado con ese 60% de ejecución que se va a exigir en la justificación, porque si no, habréis hecho el proyecto y si no podéis justificar un 60% mínimo, tendremos que revocar la subvención y lo haremos. Por lo tanto, mucho cuidado, no seáis demasiado optimistas, mirad el tema de la convocatoria con el realismo que requiere, con la serenidad y la calma que requiere para evitar problemas en el futuro. Y, por supuesto, lo que ya se ha comentado, ya habéis preguntado, esos umbrales mínimos y máximos en diferentes ámbitos. Ninguna factura inferior a 100 euros, esos topes máximos, los presupuestos cuando son por encima de 15.000, este tipo de cuestiones. Cualquier duda adicional nos tenéis a vuestra disposición a través del correo que os estamos poniendo ahí y que tenéis, por supuesto, en nuestra web. Ha sido un placer compartir la sesión con vosotros. Esperamos ver vuestros proyectos, por favor, no el 30 de abril, sino a partir del 25. ¿De acuerdo? Un saludo a todos. Gracias. Gracias a todos, equipo. Gracias. Manuel, Gracias, hasta luego. Manuel. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.